Dios les bendiga. Mi nombre es José Ariel Sainz Franco. Hoy vamos a estar hablando de cuántos señores existen en la divinidad, si son dos señores o uno, porque conforme a la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña que hay un Señor. Pero David, en el Salmo 110, versículo 1, él vio a dos señores, porque David dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Bien, vamos a leer muchos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero voy a usar la visión que Dios me dio para aclarar si son dos señores o es un señor, conforme a las Escrituras. En esta visión que Dios me mostró, que ambos son uno, el Padre, el Señor Jehová del Antiguo Testamento, y Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre, viéndonos a nosotros de frente. Esta visión fue, yo entiendo que es representando antes de que algo existiera, antes de la creación, donde solo el Padre y el Hijo existían eternamente. Bien, no pierda de vista la visión y veamos algunos versículos del Antiguo Testamento donde muestran que Jehová es el Señor. Salmo 35, versículo 22 y 23. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, de mí no te alejes. Muévete, despierta para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío. Aquí vemos otros versículos del Antiguo Testamento, el Salmo 66, Isaías 52, Jeremías 1, Ezequiel 3, el libro de Amos capítulo 3, Abdías 1:1. En todos esos versículos se menciona el Señor Jehová, Señor Jehová, Señor Jehová, Señor Jehová y Señor Jehová. O sea que podemos ver que en el Antiguo Testamento el Padre es el Señor. Bien. Ahora veamos que en el Nuevo Testamento Jesús es el Señor. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís porque lo soy. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento Jesús es llamado Señor y él reconoce que es el Señor. Ahora el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8:6 así, pero nosotros no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y en Efesios 4:5 el apóstol Pablo también dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos ustedes. O sea que el apóstol Pablo está descartando al Padre del Antiguo Testamento como Señor. No lo creo. Pero si está diciendo que hay un Señor, entonces ¿cómo podemos explicar eso? Bien, para entender eso, tenemos que comprender qué significa la palabra Señor. Según la Biblia, Señor es un título de soberanía, divinidad y autoridad. En el Antiguo Testamento se usa Señor siendo sinónimo de Jehová y Adonai para el Padre.
Y en el Nuevo Testamento se usa Señor siendo sinónimo de Jesús como Dios, especialmente tras su resurrección. Bien, pongamos atención a la figura de la visión que Dios me mostró. Miramos la figura y como ambos son uno, el Padre y el Hijo, en la esencia del Espíritu Santo. Entonces, si ambos, el Padre y el Hijo, son señores, ¿por qué la palabra de Dios nos enseña que hay un Señor? La respuesta es porque aunque son dos señores en personalidades de Padre e Hijo, personalidades diferentes, pero ambos comparten la misma esencia inseparable en toda plenitud. O sea que los dos eternamente han existido entrelazados o juntos por medio del Espíritu Santo, la esencia de amor y espíritu, y donde reside toda la plenitud de los atributos que solo Dios tiene, como omnipotencia, que todo lo puede, omnipresencia, que está en todos lugares a la vez, eternidad, que es sin principio y sin fin, inmutabilidad, que no cambia, es el mismo siempre, santidad, que no peca, nunca peca, no puede pecar, separado del pecado, veracidad, que es verdadero, no puede mentir, amoroso, su esencia, su ser es amor, no deja de amar. Entonces hay dos señores, pero a la vez un Señor. Dos señores como el Padre y el Hijo. Un Señor como ambos uno. Ambos son una sustancia. Por eso en toda la Biblia podemos ver que se menciona un Señor, pero vemos dos señores. Ahora miremos en el libro de Apocalipsis cómo Jesús es Señor y el Padre también es Señor. Los dos son señores a la vez. Apocalipsis capítulo 1:8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, veamos al Padre como Señor también. Dice así: y los cuatro animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo, el Señor, o sea, se están refiriendo al Padre, Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Entonces, vamos a ver la visión, la figura de la visión, para entender Apocalipsis capítulo 1:8, donde Jesús dice que es el Señor y el Padre como Señor en Apocalipsis capítulo 4:8. Ahora podemos ver claramente y entender por qué Jesús es divino, por qué es el Señor, porque el Padre también es el Señor, porque comparten la misma esencia. Y miremos los versículos nuevamente. Miremos la igualdad del Padre y del Hijo. El versículo capítulo 1, versículo 8, dice el Señor que es y que era y que ha de venir. Bien, en referente a Jesús. Ahora, con el Padre dice también, dice, y que era y que es y que ha de venir también el Padre, porque son ambos uno, inseparables. No es que sea como enseña la doctrina de la unicidad, que nomás es uno. No es uno, es una esencia, pero dentro de la esencia existen los dos eternamente, el Padre y el Hijo, y no es como la doctrina, con todo respeto, de la Trinidad,
que dicen que son tres personas. No, son solamente dos personas, el Padre y el Hijo Jesucristo. Ahora, veamos nuevamente los versículos. Dice de Jesús, él en el capítulo 1, versículo 8, el Todopoderoso, Jesús como Señor es todopoderoso. Y aquí al Padre, también el Señor Dios, el Padre es el Todopoderoso. Entonces, si vemos nuevamente la figura de la visión, podemos entender por qué Jesús es todopoderoso y por qué el Padre es todopoderoso. Porque ambos son uno, una esencia. Los dos son todopoderosos. Ahora veamos la igualdad de ambos como señores creadores. Veamos el Padre como Señor creador. Primero, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, miremos que le están llamando al Padre Señor. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Bien, entonces dice el apóstol Pablo que hay un Señor, pero aquí al Padre se le está llamando Señor. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ambos son uno, de la misma sustancia. Ahora veamos a nuestro Señor Jesucristo como creador también. Y dice así, en el principio era el Verbo, o sea Jesús, y el Verbo era o estaba con Dios el Padre, y el Verbo Jesús era Dios, por la esencia. Este Jesús era en el principio con Dios, con el Padre. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, podemos ver que el Señor Jesús es el creador, igual que el Padre. Ambos uno, ambos juntos crearon todo, por eso son un Señor, los dos tienen el mismo título de Señor y Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así dijo David. David ya reconocía desde el Antiguo Testamento que había dos señores, el Padre y el Hijo, pero Pablo se le mostró que había un Señor y ese era Jesucristo, pero Juan se le reveló que también el Padre es Señor. ¿Por qué? Por la esencia, porque ambos son Dios, ambos son uno, el Padre y el Hijo. Ahora veamos que ambos existen, siempre han existido desde la eternidad, el Padre y el Hijo, y que no nomás es uno, como dice la doctrina de la unicidad, o que son tres, como dice la doctrina de la Trinidad. Veamos qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono, o sea, al Padre en ese momento, escribí yo ahí, y al Cordero. Ahí vemos dos, el Padre y el Cordero, y luego dice, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. O sea que para los dos es lo mismo todo, porque ambos son uno, el Padre y el Hijo. Dios les bendiga, espero y este estudio sea de bendición y se vaya toda confusión y podamos entender más las Escrituras, de que hay un Señor, pero hay dos personas las que tienen el título de Señor, el Padre y el Hijo, porque ambos son uno, que son de la misma sustancia y son Dios.
un solo Dios, el Padre y el Hijo, unidos por el Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bendiciones.